No fue el estado de sitio que estableció el ejército en Hermosillo, ni la violencia que generó la policía, tampoco la larga huelga en la Unison. El legado del movimiento estudiantil de 1967 fueron los aires de cambio democrático en Sonora. Quienes vivieron el proceso y quienes lo narran, destacan que fue el despertar de conciencias que permitió que en la capital del estado y luego en Sonora se respetara la decisión del pueblo respecto a sus gobernantes. Yo creo que lo más importante de todo lo que pasó en ese 67 fue el hecho de que los jóvenes también eran parte de un destino futuro nacional, ¿verdad? Y que también los mayores, los padres de familia, al unirse con los jóvenes en el auge del movimiento, evidentemente te evidenciaban de que algo no andaba bien y que había desempleo, que había otras cosas socioeconómicas también que influían. Yo creo que la toma de conciencia universitaria sería una cosa muy importante de destacar. Y esa toma de conciencia universitaria irradia hacia la sociedad, porque la sociedad participó en la disidencia, pues. Hubo gritos, sombrerazos, pedradas, lo que tú quieras, una serie de movimientos violentos. O sea, la sociedad despertó. El movimiento estudiantil y social de mayo de hace 50 años, dijo, marcó la historia de Sonora porque no ha existido otra manifestación donde la sociedad en general se amalgame en contra de un candidato y en defensa de sus derechos. Pero esta expresión con visos estudiantiles, políticos, sociales y económicos tuvo también otros tintes como la guerra entre las dos principales ciudades, Hermosillo y Ciudad Obregón. Esta última, que le peleaba el poder económico y político a la capital de Sonora, destacó el cronista. Porque Obregón competía con Hermosillo en aquel tiempo. Al haber esa gran riqueza agropecuaria, los de Obregón inclusive llegaron a pensar de que la capital podría estar en Obregón, ¿no? Porque inclusive el número de habitantes no era muy grande. Aquí Hermosillo llegó a los 100,000 alrededor de 1960 y tantos. Manifestó que aunque habían varios candidatos, uno de ellos considerado en la unidad para los priistas en la figura de Fausto Acosta Romo, desde el PRI Nacional y desde Los Pinos, se decidió que el candidato sería Faustino Félix Serna. Para entonces la máxima casa de estudios de Sonora no era ajena a las cuestiones políticas, mencionó Félix Gastelum, ya que algunos maestros, así como directivos y alumnos, tenían firmes intenciones políticas en uno y otro partido. Entonces se siente que empieza a distenderse la paz pública, ¿me explico? Y empieza la violencia, se oían disparos por lados, por acá y allá, gentes metían armas a todos estos grupos, es un caldo de cultivo previo al 68 de México, tiene que ser, porque esto no era nomás de nosotros, venía de que habían tumbado a De Gaulle en Francia, venía de los problemas de Berkeley en Estados Unidos, o sea, era un movimiento mundial de cuestionamiento de los jóvenes hacia los mayores, ¿no? A los hechos violentos les preceden cientos de padres de familia y maestros en apoyo, con escuelas desde preescolar hasta universidades cerradas, huelgas de hambre de estudiantes universitarios, negocios cerrados y sindicatos a favor del movimiento. El problema político de Sonora, centrado principalmente en las demandas estudiantiles, tuvo el efecto de una caja de resonancia en la Ciudad de México, expuso. Pues si había padres de familia con rifles en defensa de las escuelas públicas, algo no andaba bien. ¿Cómo se decide una gubernatura en aquellos tiempos de la presidencia perfecta, valga la expresión? Se decidía entre los grupos económicamente fuertes, en lo económico y en lo político, en el Estado. Participaba evidentemente el PRI nacional, y evidentemente participaba la presidencia de la República, ¿no? El resultado de la imposición, dijo, finalmente resultó en que las elecciones del 2 de julio de 1967 fueron ganadas por el candidato Faustino Félix Serna, pero la oposición se llevó 7 presidencias municipales, entre ellas la de Hermosillo. Faustino toma posesión en septiembre de ese año. Se auguraba un gobierno que iba a ser, como había sido todo ese tracto autoritarista de represión y cosas por el estilo, pero curiosamente don Faustino actúa de una manera inteligente, inclusive llama a ciertos enemigos a trabajar con él, y a los 6 años don Faustino entrega unas cuentas
unas buenas cuentas por Sonora, entre las que pueden mencionarse, entre otras cosas, el régimen de maquiladoras que se establece, viendo el Estado nacional como el desfasamiento socioeconómico del proletariado agrícola, que tú quieras. Eso fue un modo de atenuar los problemas de los que venían migrantes a trabajar en la agricultura aquí y después irse a Estados Unidos, o los que se fueron quedando, como se fueron quedando en el poblado Miguel Alemán, ¿verdad? Había una gran migración agropecuaria, había muchos cultivos que requerían mucha mano de obra. Sin embargo, todo eso se fue mecanizando y todo eso fue provocando cierta desempleo, ¿no? Pero que con esta cuestión de la maquila atenuó, valga la expresión. Y otra ley muy importante, que es la ley de clasificación de carne, dada en el sexenio de Faustino por el secretario de Ganadería y Agricultura, que era licenciado Alfonso Reina Zelaya. Era un hombre sencillo en su personalidad, ¿no? Sin ninguna afectación de poder, porque era un ejemplo clásico de la época, ¿me explico? Él sabía que era gobernador y no tenía que andarle diciéndoselo a nadie, ¿no? Que había llegado en un proceso donde se había lacerado el tejido social sonorense y había habido conflictos que se fueron superando. Con información de Eduardo López, para elimparcial.com, Rodolfo Gil.